No es mi bebé. Las palabras salieron desesperadas de la boca de Amelia mientras tambaleaba en la puerta de la hacienda, sosteniendo en brazos a un bebé que lloraba sin consuelo. David estaba a punto de cerrar la puerta en la cara de aquella desconocida, cuando algo llamó su atención, un collar de oro que colgaba del cuello de la mujer. Lo reconocería en cualquier lugar. Llevaba grabado su nombre, y una fecha que había intentado olvidar durante 7 años. El sol se ocultaba detrás de las montañas lejanas, tiñendo el cielo con tonos naranjas y rojizos que parecían sangrar sobre la tierra seca. David Santos había construido esa hacienda justo ahí, en medio de la nada, a kilómetros de la ciudad más cercana, por una sola razón: no tener que lidiar con nadie. No mirar a nadie a los ojos. No recordar lo que había perdido. Vivir en paz. Solo. Sin tener que dar explicaciones. Y, sin embargo, ahí estaba ella. Una mujer que nunca había visto en su vida. Cubierta de polvo del camino, con el vestido rasgado en el hombro y el cabello recogido de cualquier forma. Sostenía a un bebé de unos 6 meses que lloraba con fuerza. Su rostro estaba marcado por lágrimas recientes, y en sus ojos castaños brillaba un miedo tan profundo que resultaba perturbador. Temblaba de pies a cabeza, no solo de cansancio, sino de algo más. Terror puro. «Por favor», susurró, antes de que sus piernas cedieran. David se movió por instinto, sujetándola por los brazos antes de que cayera al suelo de madera del porche. El bebé seguía llorando, un llanto agudo y desesperado que rompía el silencio de la tarde. «Por favor», repitió ella, con una súplica que él no pudo ignorar. David la ayudó a sentarse en la vieja mecedora junto a la puerta. Amelia no soltó al bebé ni por un segundo, lo sostenía contra el pecho como si fuera lo más valioso del mundo. Poco a poco, el llanto fue cediendo, transformándose en pequeños sollozos, mientras la mujer lo acunaba con suavidad y murmuraba palabras tan bajas que él no pudo entender. «¿Cuándo fue la última vez que comió algo?», preguntó David, manteniendo distancia. No era hombre de meterse en los problemas ajenos. Había aprendido, de la peor manera posible, que ayudar solo traía dolor. Amelia no respondió. Solo lo miró, con aquellos ojos llenos de miedo. Y fue entonces, cuando la luz del atardecer rozó su cuello, que David lo vio con claridad. El collar de oro se movía con cada respiración, y la medalla oval brilló al reflejar los últimos rayos del sol. David sintió como si alguien le hubiera golpeado el estómago con fuerza. Conocía cada detalle de esa joya, la cadena delgada, el borde trabajado de la medalla, y, sobre todo, la inscripción. David Santos, 14 de febrero. La fecha en que había pedido a Julia Ferreira que se casara con él. El hielo corrió por sus venas. Dio un paso atrás, como si el collar pudiera quemarlo. Él había regalado esa joya en la noche más feliz de su vida, creyendo que pasarían juntos el resto de sus días. 3 semanas después, ella se la devolvió. Dijo que no podía casarse con un simple hacendado, no cuando su padre esperaba que lo hiciera con alguien de su mismo nivel social. «¿De dónde sacó eso?», preguntó David, con la voz más áspera de lo que pretendía. Amelia levantó la mano libre y tocó el collar, como si recién recordara que lo llevaba puesto. «Ese collar pertenecía a mi hermana», dijo con un hilo de voz. «A Julia». El nombre cayó entre ellos como una piedra lanzada a un lago tranquilo, creando ondas que se expandieron por el silencio de la tarde. David sintió el suelo moverse bajo sus pies. Julia. No oía ese nombre desde hacía años. Había entrenado su mente para no pensar en ella, para no recordar su sonrisa, ni cómo le brillaban los ojos cuando reían juntos, ni cómo le apretaba la mano al caminar por la hacienda, soñando con un futuro que nunca llegó. «Julia está muerta, David», dijo Amelia con la voz quebrada. Sus palabras fueron como una cuchillada en el pecho. «Murió hace 6 meses, justo después de que naciera esta bebé». David miró a la niña entre sus brazos. Ya no lloraba. Lo observaba con ojos grandes y curiosos. Tenía el cabello oscuro y fino,
la piel clara, y algo en la forma del rostro que le resultaba familiar, aunque no supo decir por qué. Lo siento mucho por su pérdida, dijo David, aún intentando procesarlo. Julia estaba muerta. La mujer que había amado. La que había destrozado su corazón. Ya no existía. Debería sentir algo, tristeza, rabia, nostalgia, pero solo había vacío. Eso no explica qué hace aquí, ni por qué dice que ese bebé no es suyo. Amelia cerró los ojos por un instante y respiró hondo, como si necesitara reunir fuerzas para lo que iba a decir. Cuando Amelia volvió a abrir los ojos, había en ellos una determinación que antes no existía. Porque esa bebé no es mía, dijo despacio, enfatizando cada palabra. Es de Julia, y antes de morir, mi hermana me hizo prometer algo. Amelia miró directamente a los ojos de David, y lo que él vio ahí hizo que su corazón se acelerara. Me hizo prometer que traería a Isabela hasta ti, porque tenías derecho a saber. ¿Derecho a saber qué? Preguntó David, aunque una parte de él ya comenzaba a entender. Una parte que no quería creer. Que se negaba a aceptar lo que esas palabras implicaban. Amelia abrazó con más fuerza a la bebé, como si se preparara para el golpe de su propia confesión. El derecho a saber que tú eres su padre. El mundo de David se detuvo. El viento que soplaba entre los árboles pareció congelarse. El canto de los pájaros se desvaneció. Todo lo que existía era esa mujer, ese bebé, y esas palabras imposibles rebotando en su mente. Pero antes de que pudiera procesarlo, antes de que pudiera preguntar, negar o exigir explicaciones, un nuevo sonido cortó el silencio de la noche que caía, motores rugiendo con fuerza en la carretera de tierra. El ruido crecía, acercándose a toda velocidad. Cuando Amelia lo escuchó, su rostro palideció. Me encontraron, susurró, y el terror absoluto en su voz le dijo a David que, quienquiera que fuera, lo que venía sería mucho peor. David miró hacia el camino polvoriento que llevaba a su hacienda. Las luces de los faros atravesaban la oscuridad como cuchillos, y el rugido de los motores se hacía cada vez más fuerte. Eran al menos 3 vehículos, quizá 4, avanzando a toda prisa. La tierra se levantaba tras ellos en nubes que parecían fantasmas bajo el crepúsculo. Entra, dijo David con firmeza. Y no fue una sugerencia. La tomó del brazo y la ayudó a levantarse de la mecedora. Amelia temblaba tanto que apenas podía mantenerse en pie. Esta vez no discutió, entró tambaleándose en la casa, sosteniendo a Isabela contra el pecho. David miró una última vez hacia la carretera. Los vehículos estaban a menos de 1 minuto de distancia. Entró y cerró la puerta con fuerza. La casa era sencilla, muebles básicos, pocos adornos, una sala unida a la cocina y 2 habitaciones al fondo. Una chimenea de piedra, casi nunca usada, completaba el lugar. Amelia quedó parada en medio del cuarto, mirando a su alrededor como un animal acorralado buscando una salida. ¿Quiénes son esas personas?, preguntó David, abriendo un armario junto a la puerta. Sacó su escopeta, verificó la carga, y el sonido metálico del cerrojo resonó en toda la casa. Ernesto Almeida, respondió Amelia, y solo pronunciar el nombre pareció hacerla encogerse. El esposo de Julia. Cree que Isabela es su hija. Cuando escapé con ella, se enfureció. Dijo que me denunciaría por secuestro, que me metería a la cárcel y recuperaría a su hija. Pero dijiste que la bebé es mía. David aún no lograba asimilarlo. Miró a Isabela, que lloraba bajito, inquieta por la tensión en el aire. ¿Cómo es posible? Julia y yo terminamos hace 7 años. Ella se casó poco después. 2 meses después, corrigió Amelia, con un dejo de amargura en la voz. 2 meses después de dejarte, Julia se casó con Ernesto. Mi padre arregló todo. Nunca te aceptó, David. Decía que un simple hacendado no era suficiente para su hija. Ernesto tenía dinero, contactos, posición social, todo lo que mi padre quería para ella.
Los vehículos se detuvieron frente a la casa. David escuchó las puertas cerrarse, voces masculinas murmurando, pasos pesados acercándose a la terraza. Apagó las luces de la sala, dejando solo el brillo débil que venía de la cocina. Pero si terminamos hace 7 años, ¿cómo puede ser mía esa bebé? Insistió, en voz baja. Necesitaba entenderlo antes de enfrentarse a quien estuviera allá afuera. Amelia caminó hasta el sofá y se sentó, acomodando a Isabela en los brazos. La pequeña había dejado de llorar. Parecía agotada, los ojitos cerrándose lentamente mientras luchaba contra el sueño. Porque tú y Julia se vieron una última vez, dijo Amelia con voz suave. La noche antes de que se casara con Ernesto, vino hasta ti, vino a esta hacienda. David sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Las memorias lo invadieron de golpe, Julia apareciendo en su puerta, tarde en la noche, llorando, diciendo que había cometido un error, que no quería casarse, que todavía lo amaba. Aquella noche se quedaron juntos. Y a la mañana siguiente, ella se marchó. Al día siguiente, se casó. David apretó la mandíbula, la respiración entrecortada. Ella nunca me dijo que estaba embarazada, murmuró. El silencio volvió a llenar la casa, pesado y tenso. Afuera, los pasos se detuvieron en el porche. Y el primer golpe contra la puerta resonó como un trueno. David murmuró más para sí que para Amelia, nunca intentó acercarse ni buscar explicación. Ella ya estaba casada cuando se enteró de la gravidez, explicó Amelia con voz queda. Ernesto se alegró con la noticia, Julia decidió no contar la verdad. Dijo que el bebé había llegado un poco antes de tiempo. Ernesto creyó, todos creyeron. Desde afuera vino un golpe a la puerta, no era una llamada educada, sino un topetazo autoritario, del tipo que ordena atención inmediata. Amelia Ferreira. La voz que llamó era grave, contenida, y cargada de ira contenida. Sé que estás ahí. Sal ahora y tráeme a mi hija. No voy a pedir 2 veces. David miró a Amelia, ella cerró los ojos y respiró profundo, tratando de calmarse. Isabela, por fin, se había dormido en sus brazos, ajena al peligro. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó David en voz baja. ¿Cómo así? ¿Cuánto hace que me fui con la bebé? Amelia pensó un instante. 3 días. Tomé a Isabela en la madrugada y me marché, manejé sin parar, solo parando para cambiarla y darle de comer. Sabía que vendría detrás, pero pensé que tendría más tiempo. 3 días no son muchos, murmuró David. Debe tener gente buscándote por todos lados. La voz allá afuera volvió, más impaciente. Se me acaba la paciencia. Cometiste un delito grave, secuestro de menor. Tengo todo el derecho de forzar esta puerta y recuperar lo que es mío. David se acercó a la ventana y espió por una rendija de la cortina. Había 4 hombres afuera, uno en la veranda, justo frente a la puerta. Tenía que ser Ernesto. Alto, bien vestido a pesar del viaje, con una postura que gritaba dinero y poder. Los otros 3 custodiaban el terreno, cada uno con un arma en la mano. Hay una puerta trasera, dijo David sin dudar. Por la cocina, sale directo al establo. Mi caballo está ahí. ¿Quieres que lo tomes? No, lo interrumpió ella, con firmeza. Ya huí suficiente. 3 días mirando por encima del hombro, no voy a correr otra vez. Entonces, ¿qué piensas hacer?, preguntó David. Por primera vez, desde que había llegado, Amelia mostró algo más que miedo en sus ojos, determinación. Quedarme. Hacer que Ernesto entienda la verdad. Isabela no es su hija. Es tuya, él no tiene derecho sobre ella. Antes de que David respondiera, un crujido de madera llenó la casa. Ernesto había dado una patada. La puerta, sólida y gruesa, resistió el primer embate, pero no muchos más. Última oportunidad, Amelia, gritó desde afuera. O sales voluntariamente, o entro y recupero lo que es mío. David tomó una decisión.
Apoyó la escopeta en la pared junto a la puerta, dio vuelta el pestillo y, antes de que Amelia pudiera protestar, abrió. Quedó frente a frente con Ernesto Almeida. El hombre, de edad parecida a la de Davi, quizá unos años mayor, tenía el cabello oscuro con canas en las sienes, una expresión dura, y, sin embargo, Davi percibió algo más: ojeras profundas, hombros que cargaban fatiga. No era solo rabia lo que veía, había dolor. ¿Quién eres?, preguntó Ernesto, entrecerrando los ojos. Esta es mi propiedad, respondió Davi con calma. Y usted está invadiéndola. No me interesa de quién sea la tierra, replicó Ernesto con voz cortante. Amelia Ferreira está ahí dentro con mi hija, la que me robó. Aparta, o te encargo a mis hombres. Davi cruzó los brazos y bloqueó el paso. ¿Vas a dispararme frente a testigos? Ernesto miró a sus 3 hombres, volvió a clavar la vista en Davi y habló con la arrogancia que le quedaba. No sabes con quién te metes. Tengo abogados, contactos en la policía, puedo hacer tu vida imposible. Tal vez, admitió Davi, pero ahora estás en mi terreno sin permiso, y por ley, tengo derecho a defenderlo. Lo que Ernesto no llevaba era solo la intención de usar la fuerza, llevaba la convicción dolorosa de un hombre que cree haber perdido todo lo que tenía por una mujer que murió. Y los desesperados son capaces de cualquier cosa. La tensión en el aire era casi tangible. Davi mantuvo su posición en el umbral, Ernesto lo fulminaba con la mirada, mezcla de rabia y desespero. En la penumbra del cuarto, Amelia sujetaba a Isabela, la niña se despertó y empezó a rezongar, sintiendo el miedo a su alrededor. No quiero problemas, dijo Ernesto, y su voz, por un instante, perdió el filo. Solo quiero a mi hija de vuelta. Amelia no tiene derecho a quitármela. De pronto, Davi se hizo a un lado y dijo, sorprendentemente, entra. Hablemos como personas civilizadas, pero tus hombres se quedan afuera. La sorpresa marcó el rostro de Ernesto. Titubeó, desconfió, pero al final asintió, hizo señas a sus 3 hombres. Quédense ahí. No hagan nada a menos que yo lo diga. Entró en la casa. Davi cerró la puerta detrás de él. Amelia se puso de pie, apretando a Isabela contra el pecho, y por primera vez en la velada pareció contenerse no por miedo, sino por coraje. El silencio que siguió fue denso, relleno de miradas que pesaban más que cualquier palabra. En el aire, la verdad latía afuera, lista para herir a quien creyera tener la razón. El llanto del bebé llenaba la habitación. Era un llanto suave al principio, pero se volvía más alto, más urgente, más desesperado. «Tiene hambre», dijo Amelia, mirando a Isabela con preocupación. «Entonces aliméntala», respondió Ernesto, aunque su voz sonó extraña, quebrada. Estaba mirando a la bebé con una expresión que Davi no logró descifrar. ¿Era tristeza? ¿Culpa? ¿O algo más profundo, imposible de nombrar? Amelia fue hacia la cocina. Davi la siguió, ayudándola a preparar una mamila con la leche que él tenía en su refrigerador. Ernesto se quedó en la sala, pero Davi podía sentir su mirada vigilante, cada movimiento, cada respiración. Julia murió hace 6 meses, dijo Ernesto de repente, rompiendo el silencio. Su voz estaba baja, controlada, pero el dolor detrás de ella era evidente. Complicaciones en el parto. Los doctores hicieron todo lo posible, pero no fue suficiente. Se fue antes de poder siquiera sostener bien a la bebé. Davi sintió un nudo en el pecho. Julia, la mujer que había amado, la que eligió una vida lejos de él, muerta. Lo siento mucho, susurró Davi, sincero. Isabela es todo lo que me queda de ella, continuó Ernesto, con la mirada fija en un punto invisible. Lo único bueno que salió de ese matrimonio. Se pasó una mano por el rostro, respirando fundo. Y entonces aparece Amelia, me acusa de cosas horribles, dice que no tengo derecho sobre mi propia hija, y huye en plena noche. ¿Puedes entender cómo me siento? Amelia volvió a la sala con la mamila lista. Se sentó en el sofá y comenzó a alimentar a Isabela, que dejó de llorar de inmediato,
succionando con hambre y calma. El silencio que siguió fue espeso, pesado, lleno de verdades no dichas. Ernesto, dijo Amelia, sin apartar la mirada de la bebé. Julia me contó la verdad antes de morir. ¿Qué verdad?, preguntó él, endureciendo la voz. Me hizo prometer que, si algo le pasaba, yo sacaría a Isabela de tu lado. ¿Por qué haría eso? Ernesto estalló, su dolor sonaba auténtico. Yo la amaba. Le di todo, una casa hermosa, ropa, comodidades, todo lo que quiso. Pero no le diste amor, respondió Amelia suavemente. No del modo que ella necesitaba. Julia era infeliz, Ernesto, muy infeliz. Eso no es verdad, replicó él, pero su voz temblaba. Nunca se atrevió a decirlo, continuó Amelia, mirándolo con firmeza. Tenía miedo de ti, miedo de tu ira, miedo de contradecirte. Pasó 7 años caminando sobre vidrios, intentando no molestarte, fingiendo ser la esposa perfecta que tú querías. Estás mintiendo, gruñó Ernesto, dando un paso al frente, los puños apretados. David se interpuso entre ambos. No dijo nada, pero su presencia bastó. Amelia respiró hondo y siguió, con la voz trémula pero decidida. Y hay algo más, Ernesto. Isabela no es tu hija. Julia ya estaba embarazada antes de casarse contigo. Estaba esperando un hijo del hombre que realmente amaba. El silencio que siguió fue absoluto. Ernesto se quedó inmóvil. David vio en su rostro la negación, luego la ira, y finalmente, la herida abierta de quien siente el suelo desaparecer bajo los pies. No, susurró Ernesto, negando con la cabeza. No, eso no puede ser verdad. Isabela es mía. Tiene que serlo. Mírala, Ernesto, dijo Amelia, suavemente. Mírala bien. ¿Alguna vez notaste cómo no se parece a ti? ¿Cómo no comparte ninguno de tus rasgos? El silencio volvió, más profundo. Ernesto miró a la bebé, que acababa de terminar su mamila. Sus ojitos grandes y curiosos exploraban la habitación. Eran ojos claros, demasiado claros. Tiene los ojos de Julia, dijo Ernesto, con la voz temblando. Julia tenía los ojos castaños oscuros, respondió Amelia. Como los míos, como los de todos en nuestra familia. Isabela no. David permaneció en silencio por un momento, sintiendo el peso de cada palabra. Y fue entonces, cuando la miró de verdad. Los ojos de Isabela eran verde claro, exactamente como los de él. Pero no era solo eso. Cuanto más la miraba, más detalles descubría. El contorno del rostro, la pequeña hoyuelita en el mentón, la manera en que fruncía el ceño cuando se concentraba en algo. Cada gesto, cada trazo, cada rasgo era un reflejo suyo. Dios mío, susurró David, sintiendo que las piernas le flaqueaban. Tuvo que apoyarse en el brazo del sofá. Es verdad, murmuró, con la voz quebrada. Ella es mi hija. Amelia lo miró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Julia me hizo prometer que te la traería, dijo con voz temblorosa. Me dijo que tenías derecho a saberlo, que eras un hombre bueno, mejor que cualquiera que ella hubiera conocido. Me dijo que se arrepintió todos los días de haberte dejado. Ernesto se puso pálido. Retrocedió hasta apoyarse contra la pared, como si el aire se le escapara del pecho. 7 años, susurró, casi sin voz. 7 años creyendo que tenía una familia, que tenía algo real. Ernesto, intentó decir Amelia. Pero él levantó una mano, pidiendo silencio. Déjame procesarlo, murmuró, con la voz hecha pedazos. Solo dame un minuto. David miró a la bebé, su hija. Sintió una oleada de emociones imposibles de contener, miedo, alegría, confusión, responsabilidad y amor. Sí, amor. Instantáneo y arrollador, como si algo dentro de él despertara después de años dormido.
Pero la noche aún no había terminado. Y lo peor, todavía estaba por venir. El silencio llenó la casa. Ernesto seguía en el rincón, de espaldas a todos, los hombros tensos. Amelia mecía suavemente a Isabela, que dormía ajena al torbellino de dolor y verdades que la rodeaban. David permanecía de pie, dividido entre contemplar a su hija y vigilar a Ernesto, sin saber qué pasaría cuando el hombre terminara de procesarlo todo. Entonces, fue Ernesto quien rompió el silencio. Cuando se giró, su rostro ya no era el mismo. La furia había cedido lugar a algo más oscuro, una mezcla de tristeza profunda y resentimiento amargo. Entonces, dijo, con una calma inquietante, todo fue una mentira. Cada día, cada momento que pasé con Julia, todo se construyó sobre una mentira. Julia no tuvo elección, intentó explicar a Amelia. Nuestro padre la obligó a casarse contigo. Ella estaba embarazada y desesperada. Tenía miedo. Ernesto soltó una risa seca, sin alegría. ¿Miedo de mí? Le di todo. Trabajé día y noche para ofrecerle una vida que disfrutara. Y todo el tiempo me mentía. Escondía que cargaba el hijo de otro hombre. Era joven, intervino David, su voz firme aunque asustada. Tomó una decisión que creyó correcta. Ernesto se giró hacia él, con los ojos llenos de furia y acusación. ¿Y tú sabías? ¿Sabías que estaba embarazada? No, respondió David con honestidad. Julia nunca me lo dijo. Si lo hubiera sabido, habría hecho las cosas diferente. Habría luchado por ella. Pero no luchaste, espetó Ernesto, avanzando un paso. Ella terminó contigo y tú simplemente lo aceptaste. La dejaste ir. La dejaste casarse conmigo. Si realmente la hubieras amado, habrías ido tras ella. Las palabras le cayeron a David como golpes. Porque, en el fondo, había verdad en ellas. Sí, la dejó ir. Sí, se escondió en aquella hacienda, huyendo del mundo, y de su propio dolor. Pero también sabía que las cosas no eran tan simples. El amor no siempre basta, dijo David con calma. Julia tenía una vida entera por delante, una familia que esperaba cosas de ella. Yo solo era un campesino, no tenía nada que ofrecerle, excepto una vida sencilla. Y yo tenía dinero, completó Ernesto, con una sonrisa amarga. Tenía posición, poder, todo lo que su padre quería. Así que ella me usó. Me usó para esconder la verdad, para tener la vida que deseaba. Y yo fui lo bastante estúpido para creer que me amaba. Amelia apretó a Isabela contra su pecho. Julia no te usó, Ernesto. Intentó ser una buena esposa, intentó amarte, pero nunca pudo. No, dijo Ernesto, terminando la frase por ella, con una voz cargada de veneno. Porque su corazón siempre fue de él. Apuntó hacia David, y ese gesto estaba lleno de dolor, rabia y pérdida. 7 años desperdiciados, 7 años amando a alguien que nunca fue realmente mía. Y ahora descubro que hasta la bebé, su voz se quebró, hasta Isabela. Tuvo que detenerse para respirar, contener el temblor que lo sacudía. Cuando volvió a hablar, su tono era gélido. ¿Sabes qué? No importa de quién sea la sangre que corre por sus venas. Yo la crié. Yo estuve despierto las primeras noches. Yo cambié los pañales. Yo preparé las mamilas. A los ojos de la ley, yo soy su padre. Y ningún ADN ni confesión de muerte va a cambiar eso. Ernesto, no hagas esto, suplicó Amelia. Julia no quería que tú criaras a Isabela. El silencio que siguió fue denso, peligroso, y por primera vez, David comprendió que el amor no siempre salva. A veces, también puede destruir. Porque tú representabas todo lo que ella más temía, dijo Amelia, con la voz temblorosa, casi un susurro. El control, las apariencias, el deber. Julia te respetaba, Ernesto, pero nunca te amó.
Aquellas palabras fueron un golpe mortal. Ernesto se quedó inmóvil, mirando al vacío. Cuando alzó la vista, sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Respiró hondo, intentando mantener la compostura. Entonces, yo fui solo su prisión, murmuró con amargura. Y tú, Santos, tú fuiste la libertad que ella nunca pudo tener. Davi no respondió. No había palabras que pudieran aliviar esa herida. Solo sostuvo a Isabela entre sus brazos, sintiendo su pequeño corazón latiendo contra el suyo. La niña dormía tranquila, ajena al caos que había estallado alrededor. Ernesto dio un paso atrás, apoyándose en la pared. 7 años, repitió con voz quebrada. 7 años creyendo que tenía una familia, y al final, todo lo que construí se vuelve cenizas. Amelia se acercó despacio. No todo está perdido, Ernesto. Aún puedes hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto, Amelia?, preguntó él, cansado, derrotado. ¿Dejarla ir? ¿Entregar a mi hija, a otro hombre? Ella nunca fue tuya, Ernesto, respondió Amelia con suavidad, aunque el corazón le dolía. Sí, tú la cuidaste, la protegiste, y nadie te quitará eso. Pero ahora, Isabela necesita crecer con la verdad. Un silencio espeso cubrió la sala. Afuera, el canto de los grillos era lo único que rompía la tensión. Entonces Ernesto dio un paso al frente. Todos se tensaron, pero él no gritó. Solo se arrodilló frente a Davi. Cuida de ella, dijo con voz ronca. Haz por Isabela lo que yo intenté hacer y no supe. Dale lo que Julia nunca tuvo, libertad, amor y verdad. Davi sintió las lágrimas subirle a los ojos. Te lo prometo. Ernesto asintió, se puso de pie con lentitud y miró una última vez a la niña en los brazos de Davi. Adiós, pequeña, susurró. Que nunca tengas que cargar con el peso de las mentiras de los adultos. La puerta se cerró detrás de él con un sonido suave, pero el eco se sintió como un final. Davi miró a Amelia. ¿Crees que volverá algún día? Ella limpió una lágrima. Tal vez, pero si lo hace, no será el mismo hombre que entró por esa puerta. Davi bajó la mirada hacia Isabela. Aquellos ojos verdes, tan parecidos a los suyos, ahora dormían en paz. Y por primera vez en muchos años, él también sintió paz. Un nuevo comienzo nacía entre las ruinas del pasado. El dolor en la voz de Ernesto era palpable. Sí, respondió Amelia con honestidad. Porque ustedes dos querían cosas diferentes. Tú deseabas una esposa perfecta, que organizara cenas, que sonriera frente a tus socios y que nunca te avergonzara. Pero Julia quería algo más simple, una vida tranquila con alguien que la amara por lo que era, no por lo que aparentaba ser. Davi seguía meciendo a Isabela suavemente. La bebé se había relajado por completo en sus brazos, sus ojitos comenzaban a cerrarse de nuevo. En su pecho crecía algo poderoso, un instinto protector, feroz, que jamás había sentido antes. Esa era su hija, carne de su carne, y daría la vida por protegerla. No vas a facilitarme esto, ¿verdad?, dijo Ernesto, con la mirada fija en Davi. No vas a dejar que me lleve a Isabela. No, respondió Davi sin titubear. Ni siquiera sabiendo que la ley está de mi lado. Podría ser que tú y Amelia fueran arrestados por secuestro. Aún así, no. Ernesto asintió despacio, como si ya esperara esa respuesta. Entonces tendremos un problema, murmuró, porque no puedo simplemente rendirme. Ella era todo lo que me quedaba. Era, repitió Amelia con voz suave, remarcando la palabra. Pasado, Ernesto. Isabela nunca fue realmente tuya, y en el fondo, tú siempre lo supiste. La acusación lo golpeó como una bofetada. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que nunca lograste conectar con ella de verdad, continuó Amelia, ahora con firmeza. La cuidabas porque era tu deber, porque era lo que se esperaba de ti.
Pero nunca hubo esa conexión profunda que un padre tiene con su hijo. Julia lo notó, por eso decidió sacarla de tu vida antes de que fuera demasiado tarde. No sabes nada de lo que yo sentía, gritó Ernesto, pero su voz estaba cargada de desesperación. Yo lo intenté ser un buen padre. Pero no pudiste, dijo Davi, sin crueldad, solo con verdad. Porque no era tu hija para amar. Era mía. El silencio cayó como un manto pesado. Afuera, se escuchaban los murmullos de los hombres de Ernesto, impacientes, preguntándose por qué tardaban tanto. El reloj marcaba casi la medianoche. Llevaban horas atrapados en aquel duelo emocional. Fue Ernesto quien rompió el silencio. Muéstramelo. ¿Qué quieres que te muestre?, preguntó Davi, desconcertado. Muéstrame que ella es tu hija, lo desafió Ernesto. Tú lo dices. Amelia lo dice. Julia aparentemente también lo dijo antes de morir. Pero necesito verlo, necesito estar seguro. Sus ojos, empezó a decir Amelia. Los ojos no bastan, interrumpió Ernesto. Pueden ser coincidencia. Necesito algo más. Davi bajó la vista hacia Isabela, que dormía plácida en sus brazos. La luz de la lámpara iluminaba su pequeño rostro, revelando cada detalle. Entonces lo vio, realmente lo vio. Tiene una marca de nacimiento, dijo de repente, en el hombro derecho, con forma de media luna. Amelia abrió los ojos, sorprendida. ¿Cómo sabes eso? Porque yo tengo la misma marca, respondió Davi, abriendo el cuello de su camisa. Ahí estaba, una mancha marrón clara, perfectamente en forma de media luna. Mi madre la tenía. Mi abuelo también. Es de familia. Ernesto se acercó, el escepticismo grabado en su rostro. Enséñamela, dijo con voz baja. Amelia levantó con cuidado el pequeño mameluco de Isabela, dejando al descubierto su hombrito derecho. Y ahí estaba la misma marca, idéntica, inconfundible. Ernesto la observó, comparó una y otra. Y en ese instante, Davi vio como toda negación se desmoronaba. Dios mío, susurró Ernesto, tambaleándose hasta caer en una silla. Se cubrió el rostro con las manos. Es verdad. Todo es verdad, Ernesto, dijo Amelia, posando una mano en su hombro. No, murmuró él, apartándola suavemente. Solo, dame un minuto. Davi lo observó en silencio. No había satisfacción en su mirada, solo tristeza. No estaba viendo a un enemigo, sino a un hombre que acababa de perder todo en lo que alguna vez creyó. Después de lo que pareció una eternidad, Ernesto levantó el rostro. Sus ojos estaban rojos, pero ya no había lágrimas, solo resignación. Julia me dijo algo antes de morir, dijo con voz baja. No lo entendí entonces. Pensé que deliraba por la fiebre o los medicamentos, pero ahora tiene sentido. ¿Qué fue lo que dijo?, preguntó Amelia. Dijo, perdóname, Ernesto. Intenté amarte, pero mi corazón siempre perteneció a otro lugar. Cuida de ella como si fuera tuya, pero si Amelia viene algún día a buscarla, déjala ir. Deja que mi hija conozca el verdadero amor. Ernesto levantó la mirada hacia Davi. Hablaba de ti, todo el tiempo hablaba de ti. Las palabras de Julia flotaron en la habitación como un eco del pasado, encontrando por fin su lugar. Davi sintió el corazón apretarse, tristeza y gratitud se mezclaron en su pecho. Ernesto se levantó lentamente, cada movimiento parecía pesarle el alma. Caminó hacia Davi, que seguía de pie con Isabela dormida entre sus brazos. Por primera vez desde que entró, su rostro no mostraba ira ni desafío, solo una aceptación profunda, dolorosa. ¿Puedo?, preguntó, extendiendo la mano. Davi asintió. Ernesto acarició la mejilla de la bebé con el dorso de los dedos. Era una caricia de despedida, de amor roto y redención. Isabela ni siquiera se movió, perdida en su sueño profundo. Yo realmente intenté amarla,
susurró Ernesto, más para sí mismo que para los demás. Pero tienes razón, Amelia. Nunca fue natural. Siempre sentí que había una barrera entre nosotros que no podía cruzar. Pensé que era mi culpa, que no estaba intentando lo suficiente. No fue culpa tuya, respondió Amelia con voz suave. Hay cosas que simplemente no están destinadas a ser, por más que intentemos forzarlas. Ernesto apartó la mano, dio un paso hacia atrás y miró a Davi. Julia eligió bien, dijo, con una calma resignada. Al menos en eso, no se equivocó. ¿Vas a cuidarla de verdad? Con mi vida, respondió Davi sin dudar. Ernesto desvió la mirada hacia Amelia. ¿Y tú? ¿También te vas a quedar aquí, o volverás a tu vida, después de entregar el encargo? La pregunta la tomó por sorpresa. Amelia miró a Isabela, luego a Davi, y algo cruzó su rostro, una mezcla de duda, esperanza y miedo. Yo, empezó a decir, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Quédate, dijo Davi, sorprendiéndose a sí mismo tanto como a los demás. Isabela necesita a alguien que la haya conocido desde bebé, alguien que pueda contarle historias sobre su madre. Hizo una pausa. Yo, no sé nada sobre cuidar a un bebé. Voy a necesitar ayuda. Amelia lo miró, y una pequeña sonrisa, tímida pero cálida, se dibujó en su rostro. Julia dijo que eras un buen hombre, susurró. Creo que tenía razón. Qué conmovedor, comentó Ernesto, con apenas un leve rastro de amargura en la voz. Una familia instantánea, construida sobre los restos de la mía. Ernesto, empezó Amelia, pero él levantó la mano. No, tienen razón. Todos ustedes. Isabela debe quedarse aquí, con su verdadero padre, con alguien que pueda amarla como merece. Respiró hondo, reuniendo fuerzas. Me iré. No causaré problemas. No voy a denunciar a nadie por secuestro. No voy a pelear por la custodia. ¿En serio? Preguntó Amelia, incrédula. En serio. Pero tengo una condición. Davi lo miró con cautela. ¿Cuál? Cuando ella crezca, cuando tenga edad para entender, cuéntenle la verdad. Sobre Julia, sobre mí, sobre todo lo que pasó. No la dejen creer que fue abandonada o rechazada. Ella merece conocer su historia completa. Lo haremos, prometió Davi. Tienes mi palabra. Ernesto asintió, satisfecho. Caminó hasta la puerta, pero se detuvo con la mano sobre la manija. Sin voltear, habló por última vez. Julia nunca me contó de ti, de cómo se conocieron o lo que tuvieron juntos. Pero siempre supe que había alguien. Lo veía en sus ojos, esa nostalgia lejana, ese y sí, que nunca compartió conmigo. Finalmente se volvió, y había lágrimas en sus ojos. Ahora cuida bien de ellas, de Isabela y de Amelia. Dales la vida que Julia siempre soñó, pero nunca tuvo el valor de buscar. Y con eso, Ernesto Almeida abrió la puerta y salió. Davi escuchó su voz afuera, hablando brevemente con sus hombres. Luego los motores arrancaron, y el sonido se fue apagando, hasta desaparecer por completo en la noche. El silencio que quedó era distinto. No estaba cargado de miedo ni de tensión. Era un silencio nuevo, lleno de posibilidades. De verdad se fue, murmuró Amelia, sin creerlo. Sí, confirmó Davi, mirando hacia abajo, donde Isabela dormía. Ahora somos solo nosotros tres. Amelia se acercó, colocándose a su lado. ¿Estás asustado? Aterrorizado, admitió Davi con una sonrisa débil. No sé nada de ser padre. No sé cambiar pañales. No sé hacer papillas. No sé cómo calmar a un bebé que llora. Bueno, dijo Amelia, con una sonrisa divertida, suerte la tuya que yo aprendí todo eso en los últimos 3 días de huida. Le extendió los brazos. Ven, te enseñaré cómo sostenerla bien. Davi pasó a Isabela con cuidado. Amelia la acomodó con una ternura natural,
hablándole bajito, aunque la niña seguía dormida. Va a necesitar comer de nuevo en unas horas, dijo. Y también cambiarla. ¿Tienes pañales aquí? No, respondió Davi, sintiéndose perdido. No tengo nada. Entonces mañana temprano iremos al pueblo, dijo Amelia, ya planeando con voz práctica. Pañales, ropa adecuada, más leche, mamaderas, la lista es larga. Amelia, la interrumpió Davi suavemente. Gracias. Por traerla hasta aquí, por cumplir la promesa que le hiciste a Julia, por arriesgarlo todo. Ella lo miró. En sus ojos había una profundidad que Davi no había notado antes. Y en ese silencio compartido, entre el llanto suave del viento y el calor de un hogar que apenas nacía, algo empezó a florecer. No era solo esperanza. Era amor, el verdadero. Julia era mi hermana. Habría hecho cualquier cosa por ella. Y ahora miraba a Isabela. Haré cualquier cosa por esta pequeña también, pensó Davi, aunque eso significara quedarse atrapado en medio de la nada con un granjero que no sabía nada de bebés. Amelia rió, y fue un sonido ligero, libre, casi como si se soltara del peso que había cargado durante días. Especialmente si eso significa que alguien tiene que asegurarse de que no la vas a criar solo a base de carne y papas, bromeó. Davi sonrió de vuelta y, por primera vez en años, sintió algo que había olvidado que existía: esperanza. Esperanza por un futuro que, hasta unas horas antes, ni siquiera sabía que quería. Su valentía. Había arriesgado todo, había atravesado el estado huyendo de un hombre poderoso, solo para cumplir una promesa hecha a una hermana moribunda. Quédate, dijo de nuevo. Pero esta vez había algo diferente en su voz. No era solo una oferta práctica, era otra cosa. Por el tiempo que quieras, esta casa es lo suficientemente grande para 3. Y Isabela va a necesitarte. Yo también te voy a necesitar. Amelia lo miró, y algo pasó entre ellos. Un entendimiento, una posibilidad. ¿Estás segura? ¿No quieres pensarlo mejor? Tener de repente a una mujer extraña y un bebé en tu vida debe ser mucho para procesar. No eres una extraña, dijo Davi. Eres la persona que me trajo de vuelta a mi hija. La persona que cumplió una promesa cuando habría sido mucho más fácil no existir. Eso te hace importante para mí, y para Isabela. Amelia sonrió, y fue una sonrisa genuina que llegó a sus ojos y los hizo brillar. Entonces sí, me quedaré, al menos por ahora, hasta estar seguros de que no vas a vestir a la bebé de rojo y rosa al mismo tiempo. Davi rió, y el sonido los sorprendió a ambos. ¿Cuándo fue la última vez que te reíste de verdad? ¿Será tan malo? Terrible, respondió Amelia, sonriendo de vuelta. Claramente necesita supervisión de moda urgente. Y así, mientras el sol terminaba de salir, iluminando la granja con su luz dorada, 3 personas que ayer eran extrañas comenzaron a convertirse en algo nuevo, algo que con tiempo y cuidado podría transformarse en una verdadera familia. Los días que siguieron fueron una mezcla de caos organizado y descubrimientos constantes. Davi aprendió que los bebés necesitan mucha más atención de la que jamás imaginó. Los pañales tenían que cambiarse constantemente. Isabela se despertaba cada 2 horas durante la noche y había todo un universo de productos para bebés que él ni sabía que existían. Amelia fue paciente, enseñándole paso a paso, cómo bañar a Isabela sin que llorara, cómo identificar los diferentes tipos de llanto, hambre, sueño, incomodidad, cómo hacer que se durmiera balanceándola de cierta manera. Y poco a poco, Davi fue agarrando el ritmo. Pero más que aprender a cuidar a un bebé, estaba aprendiendo a ser padre. Aprendiendo que el amor no necesita tiempo para crecer, que puede surgir instantáneamente, fuerte y abrumador, en el momento en que miras los ojos de tu hijo y ves un reflejo de ti mismo. Una tarde, 3 semanas después de aquella noche fatídica, Davi estaba en la terraza con Isabela en brazos. La bebé había crecido visiblemente, estaba más alerta, más interactiva. Ahora sonreía.
Grandes sonrisas sin dientes que le derretían el corazón cada vez. Amelia salió con 2 tazas de té y se sentó a su lado. «¿Le gustas?», comentó, observando cómo Isabela sostenía el dedo de Davi. «Yo también la quiero», respondió él, sonriendo. «A veces todavía no puedo creer que esto sea real, que ella sea mía». «Créelo», dijo Amelia. «Es totalmente tuya». Mira esa terquedad cuando no quiere dormir, la sacó del padre. Davi rió. «Yo no soy terco». «Sí que lo eres», replicó Amelia. «¿Recuerdas cuando intenté convencerte de comprar ese cochecito más caro y tú insististe en que con lo básico era suficiente?» «¿Por qué cochecito?», dijo Davi, riendo. «Es cochecito». «Y sí, terco». Amelia sonrió, y había un calor en sus ojos que hacía que el corazón de Davi latiera más rápido, de una manera que aún no sabía cómo interpretar. Las semanas se habían convertido en meses y una rutina se había establecido. Davi se despertaba temprano para cuidar a los animales mientras Amelia preparaba el desayuno. Se turnaban con Isabela durante el día, trabajando en conjunto de una manera que parecía natural, como si lo hubieran hecho toda la vida. Por la noche, se sentaban juntos en la sala, a veces conversando, a veces en un silencio cómodo, disfrutando simplemente de la compañía del otro. Y en algún momento, sin que ninguno de los dos se diera cuenta exactamente cuándo, la dinámica entre ellos comenzó a cambiar. Las miradas duraban más tiempo. Los toques accidentales al pasarse a Isabela de uno a otro, al alcanzar el mismo objeto al mismo tiempo, comenzaron a sentirse menos accidentales. Las conversaciones se profundizaron, compartiendo no solo el presente, sino también el pasado, los sueños, los miedos. «¿La extrañas?», preguntó Amelia una noche, después de que Isabela se había dormido y ellos estaban sentados en el sofá. «Ah, Julia». Davi pensó un momento antes de responder. «Extraño lo que tuvimos, la posibilidad de lo que podríamos haber sido, pero la persona que yo amaba ya no existe. Y no solo porque murió, sino porque ambos cambiamos. Yo me convertí en alguien diferente al joven que ella conoció, y ella se volvió alguien que probablemente ni reconocería». «Es triste», murmuró Amelia. «Sí, pero también es liberador. De cierta forma, pasé 7 años preso de un recuerdo, de un que hubiera sido. Pero ahora», miró a Amelia, «ahora tengo algo real, Isabela, tú. Esta vida que estamos construyendo juntos». Amelia sonrió levemente, desviando la mirada. «Davi, disculpa si esto es extraño», dijo él rápidamente. «No quiero presionarte ni nada. Sé que solo planeabas quedarte hasta que yo aprendiera a cuidar de ella. Si quieres irte». «No quiero», lo interrumpió Amelia, mirando de nuevo a sus ojos. «No quiero irme. Esta casa, tú, Isabela, se han convertido en mi familia, la verdadera familia que siempre quise pero que nunca tuve. Así que quédate, no solo como la tía de Isabela, sino como parte de esto, de nosotros». El aire entre ellos estaba cargado de cosas no dichas, promesas no hechas, posibilidades no exploradas. Y entonces, suavemente, Davi se inclinó y tocó el rostro de Amelia, dándole todo el tiempo del mundo para apartarse si quería. Ella no se apartó. El beso fue suave, tentativo, lleno de preguntas y esperanzas. Y cuando se separaron, ambos sonreían. «Julia estaría feliz», susurró Amelia. «Saber que se encontraron, que Isabela tiene un papá, pero también una familia completa». «¿Crees que ella planeó esto?», preguntó Davi con una sonrisa. «Conociéndola, trayendo a Isabela hasta aquí, es muy posible. Siempre fue buena manipulando situaciones para conseguir lo que quería. Y lo que quería era que todos fuéramos felices, que encontráramos lo que ella no pudo tener». Los meses se convirtieron en años. Isabela creció, dejando de ser un bebé para convertirse en una niña curiosa y alegre, con los ojos verdes de su padre y la sonrisa amorosa de su tía, que se había convertido en madre de corazón. Davi y Amelia se casaron en una ceremonia sencilla en la granja,
solo ellos tres y algunas personas del pueblo. Cuando Isabela tuvo edad suficiente para entender, le contaron toda la historia sobre Juliá, sobre el amor que tuvo y perdió, sobre Ernesto y su partida generosa, sobre la promesa cumplida que los reunió a todos. Y Isabela, sabia más allá de sus años, solo asintió y dijo: entonces, mi verdadera mamá me dio dos regalos, mi papi y mi mami Amelia. Debió de haberme amado mucho. Sí, confirmó Amelia, abrazando a su hija con el corazón. Más que cualquier otra cosa. Esa noche, después de acostar a Isabela, Davi y Amelia se quedaron en la terraza mirando las estrellas. El collar de oro que lo había iniciado todo aún colgaba del cuello de Amelia, un recordatorio constante del pasado que los unió y del futuro que construyeron a partir de él. ¿Crees que Julia sabe que todo salió bien?, preguntó Amelia. Creo que sí, respondió Davi, acercándola a él. Y creo que está en paz, sabiendo que su hija está rodeada de amor. Y así, en una granja aislada en medio de la nada, tres personas que comenzaron como extraños se convirtieron en la familia más improbable y perfecta. Una familia construida no por sangre ni obligación, sino por elección, por amor y por la promesa cumplida de una mujer que, incluso en la muerte, encontró la manera de traer felicidad a quienes más amaba. Y así, terminamos otra historia que nos muestra cómo la vida puede sorprendernos en los momentos más inesperados. Si llegaste hasta aquí y te gustó esta historia, suscríbete al canal para no perderte contenidos emocionantes como este y cuéntanos en los comentarios qué opinas de la decisión de Ernesto. ¿Tendrías tú el mismo valor de dejar ir? Nos encanta leer cada comentario y saber cómo estas historias los tocan. Muchas gracias por estar aquí y ser parte de esta comunidad. Hasta nuestro próximo encuentro.